comenzar con la primera ponencia. Ahora Enrique nos va a presentar a los ponentes. Muy buenos días. Comenzamos entonces a poner en marcha esta mesa redonda y a mí me toca presentar a los dos ponentes. Por un lado a Rosa Fernández Olmos, cardióloga de los complejos hospitalarios de Jaén, dedicada fundamentalmente a prevención y rehabilitación cardíaca. Aquí ha pasado algo. Entonces, básicamente, yo no puedo decir cosas malas de Rosa, porque bueno, como Rosa nos conocemos hace tantos años, que evidentemente para mí es un honor y una satisfacción el que Rosa nos dé la primera charla que se titula Evidencia creciente sobre el papel del LDL. Cuando quieras, Rosa. Bueno, buenos días a todos. Agradecer al comité organizador para contar conmigo para esta charla y a MSD también por hacer posible, y sobre todo a Paco e Isabel, que a última hora lo he liado con el tema de las preguntas. ¿Ya tenéis todo descargado la aplicación? Sí, ¿no? Bueno, pues comenzamos. Me encargaron este tema, ¿no? Evidencia creciente sobre el papel de LDL. Y vamos a intentar hacer un poco una revisión sobre esto, aunque ya muchos sabemos sobre el tema de LDL, estamos hartos de escuchar que LDL hay que bajarlo, pero voy a intentar dar un poco una visión histórica del tema, ya que hay también aquí gente joven y yo también lo soy, y vale la pena recordar algunos aspectos, ¿no? Empezamos con la... ¡Uy! Alguien ha votado, ¿eh? ¿Pasa? Bueno, pues vamos a lanzar la primera pregunta. ¿Qué objetivo te planteas en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular? LDL por debajo de 100, LDL por debajo de 70, LDL por debajo de 55 o simplemente no me planteo ningún objetivo. Ya podéis votar. Esta teoría está mejor que el de Jerez, ¿eh? ¿Ya? Bueno, parece que casi todos estamos de acuerdo que LDL es por debajo de 70, ¿no? Ya hace ya muchos años que esto está instaurado con nosotros, aunque no sé por qué siempre nos sigue surgiendo la duda, y aunque Jaime va a hablar mucho más de los registros, de los objetivos y cómo conseguimos llegar y todos estamos convencidos de LDL por debajo de 70, sabéis que menos de la mitad de los casos en prevención secundaria están por encima de 70, ¿no? Con lo cual, a pesar de que lo sabemos, no lo hacemos. O esa es la sensación que nos da con los registros que tenemos actualmente. Leyendo el título de la charla, lo único que se me ocurrió es que empezar por el principio, ¿no? Y el principio es el 4S. Era el año 94, y es que en esta parte hay gente más joven, pero la verdad que en el 94 yo hacía 2 años que me he hecho la primera comunión, es decir, que hace ya mucho tiempo de esto, aunque en esta parte, la edad media, sí, vivisteis este lanzamiento, ¿no?, del 4S, pero como sabéis todos fue el estudio que marcó un antes y un después sobre el tema de la estatina y la bajada del colesterol, ¿no? Fue 4.444 pacientes en el que se compararon la simvastatina frente a placebo en prevención secundaria, ¿no? Demostró una reducción de LDL del 38% y esto hizo que los pacientes se murieran menos. Demostró que bajando el LDL con simvastatina, nuestros pacientes en prevención secundaria morían menos, tenían menos infartos y tenían menos eventos cardiovasculares. O sea, aquello tuvo que ser una auténtica pasada poder vivir esto, porque realmente era un antes y un después en los pacientes que habían tenido un infarto o que habían tenido un evento cardiovascular. Posteriormente llegaron más estudios, ¿no? A los 2 años llegó el estudio de la pravastatina, donde también se demostró reducir los eventos cardiovasculares, aunque no sí la mortalidad tal. Y ya empezaron a hacer comparativas en función de dónde partíamos, en función de qué LDL teníamos previamente, la mortalidad o los eventos cardiovasculares variaban, ¿no? Como vemos en la gráfica de abajo, y esto lo recordaremos en estudios posteriores, cuando el LDL estaba ya más bajo, las curvas no se separaban, es decir, no había diferencias significativas. Cuando los pacientes partían de LDLs más altos, pues realmente había una reducción en este sentido. Luego llegó la atorvastatina y ya se empezaron a hacer comparativas de
de estatinas de alta intensidad con estatinas de menor intensidad, ¿no? El Pruvix de atorvastatina 80 frente a la atorvastatina 40, y demostró que reduciendo aún más el colesterol con la atorvastatina 80 se reducía también los eventos cardiovasculares un 16%. O sea, seguimos repitiendo más o menos la misma reducción de riesgo, 15%, 16%. Bajamos un 15% más el riesgo de tener un evento cardiovascular, aumentando la intensidad del tratamiento con estatina y reduciendo más el LDL, ¿no? Esto se hizo fundamentalmente, esta reducción fue a costa del endpoint combinado de revascularización, muerte e infarto, y por separado la angina inestable y la revascularización. Que si lo dejamos en nuestra mente, va a repetirse a lo largo de todos los estudios con estatina y de bajada de colesterol. En enfermedad coronaria estable también se hicieron estudios de comparativa de alta intensidad frente a menor intensidad, ¿no? Con la atorvastatina, esto fue al año siguiente, y también mostraron los mismos resultados. Y ya se empezó a publicar la primera recta, ¿no? Donde empezaron a poner todos esos puntitos y vemos cómo por debajo de 100, y ya se marcaron los objetivos de que había que reducir el colesterol por debajo de 100, y ya se planteaban, por eso pongo la línea ahí discontinua, por debajo de 70, porque si recordáis el Pruvix, en el brazo de la atorva 80, los pacientes llegaron a un LDL de 62. Por tanto, en este sentido, salió esta editorial donde ya se plantearon el objetivo de LDL por debajo de 70 en pacientes que tuvieran muy alto riesgo, o sea, estaban marcados LDL por debajo de 100, pero ya en algunos pacientes, ¿por qué no bajarlos más allá de 70, ¿no? Y ya eran el año 2005, se planteaban si esto era posible solamente con estatinas de alta intensidad o había que hacer algo más sobre el tema de los factores de riesgo, o también poder añadir ezetimibe porque ya estaba por ahí lanzando. Se hizo un metaanálisis en el 2010 donde compararon todos los estudios que se habían hecho de estatinas frente a placebo, y por supuesto salió muy positivo de reducción de eventos, pero también analizaron todos los estudios que se habían hecho de estatinas de alta intensidad versus baja intensidad, ¿no? Y se mantiene esa reducción del 15%, clavado en el 15%. Reducción del 15% fundamentalmente para el MACE principal en ictus, infarto y revascularización. Seguimos manteniendo los mismos resultados. Nuestros pacientes, si les reducimos LDL, tienen menos infartos y progresa menos la enfermedad. Con una reducción del 10% de mortalidad total por cada 40 miligramos de decilitro que bajamos el LDL. O sea, una realidad de bajada del LDL cada vez constante y más agresiva, ¿no? Hicieron también una comparativa en función de LDL de donde partían, y en este metaanálisis vieron que por debajo de 70 se mantenían los efectos, es decir, que había que bajar el colesterol realmente por debajo de 70 porque era beneficioso para nuestros pacientes. En el 2015 salió el Impruvix y era la primera vez que se hacía un ensayo de este tipo con un fármaco que no era una estatina, era comparar simvastatina frente simvastatina más ezetimibe y ver un poco qué pasaba en nuestros pacientes que tenían un síndrome agudo y se añadía el ezetimibe a la terapia habitual, ¿no? Como sabéis, el Impruvix ya lo hemos visto todo, estas son las características basales de los pacientes, y ya llama la atención porque el LDL basal era de 93, o sea, ya estamos con LDL más bajos de los primeros estudios, que aunque no lo he comentado, pero que partían de LDL mucho más altos, ¿no? Por encima de 160, 130, y el 75% habían tenido un infarto, ¿no? Y se demostró, y era la primera vez que se demostraba, que añadiendo ezetimibe a la terapia habitual con estatina, reducíamos aún más el riesgo de tener un evento en nuestros pacientes que habían tenido un síndrome agudo. O sea, seguimos aportando beneficio y mejorando el pronóstico de nuestros pacientes, bajando aún más el LDL. Esto se hizo sobre todo a costa del endpoint, ¿no? Y los pacientes que estaban en el brazo del ezetimibe tenían menos infartos, tenían menos ictus y tenían menos revascularización, ¿no? Se siguen repitiendo los mismos beneficios. Y entonces ya se publica otra recta, donde el Impruvix se coloca ahí en primero de la fila, ¿no? Vemos cómo reduciendo aún más el LDL con el Impruvix, añadiendo ezetimibe, reducimos aún más los eventos cardiovasculares en prevención secundaria. Seguimos avanzando, seguimos reduciendo el LDL y seguimos mejorando el pronóstico de nuestros pacientes.
Esto es lo último que tenemos. Sabéis que desde hace un par de años tenemos los inhibidores de la PSA9, que la verdad que han hecho que baje aún mucho más el LDL, y han clavado el 15% a través de reducción en eventos cardiovasculares, tanto el evolocumab como la lilocumab. Sabéis que ya esta es otra terapia diferente, una terapia biológica, y aún así reduce, sabéis, por niveles muy bajos. Estamos llegando ya a niveles de 20 y 30 miligramos de decilitro con estos fármacos, y se sigue reduciendo los eventos cardiovasculares con estos fármacos. Y quizás esto ha sido un poco algo controvertido, ¿no? En un metaanálisis que salió recientemente, yo creo que fue el mes pasado, si no fue el mes pasado, el anterior, en el que hacen otra vez otra comparativa, un poco recordatorio del CTT del 2010, si la terapia intensiva versus la terapia menos intensiva de reducción de LDL es realmente beneficiosa, ¿no? Y cuánto de beneficiosa en función de dónde partimos de LDL. Recordando un poco al estudio de la pravastatina. Como veis, realmente la terapia intensiva reduce la mortalidad total, la mortalidad por cardiovascular, el infarto, el ictus, además de forma significativa. Pero ¿qué pasa cuando analizan en función del LDL de dónde partimos? Si veis la parte más baja son todos los estudios los estudios más antiguos, donde los pacientes partían de LDLs más altos, ¿no? De LDL por encima de 160, entre 130 y 160, donde significativamente reducen la mortalidad. Pero tenemos la parte de cuando el LDL está por debajo de 100, ¿no? De los últimos estudios, cuando ya nuestros pacientes están mejor tratados, y ya no solamente en LDL, porque el LDL es muy importante en la aterosclerosis, pero hay muchas cosas más. Estos pacientes, estos últimos estudios, son pacientes que están mucho mejor tratados desde el punto de vista de la antiagregación, de la anticoagulación, de beta bloqueantes, de IECA y muchos fármacos más que han ido apareciendo, no solamente en términos de LDL, ¿no? Si vemos aquí, yo criticaría el hecho de que hayan metido el SPIRE, porque sabéis que el SPIRE es un estudio que se hizo con un anticuerpo que no salió bien porque no mantenía los niveles de LDL bajos durante el tiempo, con lo cual no tiene mucho sentido. Pero sí es cierto que cuando los niveles de LDL están por debajo de 100, no demuestran reducir mortalidad según este metaanálisis, y realmente lo venimos arrastrando. Pero nuestros pacientes tienen menos infartos, progresa menos la enfermedad y al final se van a morir menos, ¿no? Pero llegamos antes. Cuando el LDL está más bajo, llegamos antes porque al paciente no le da el infarto y no progresa la enfermedad. O por lo menos esa es la lectura que yo hago. Analizan también en este metaanálisis, que la verdad que recomiendo que lo leáis porque es muy interesante, cómo esa reducción se marca no solamente en la mortalidad, sino para el infarto y para el ictus, ¿no? Y como veis en las gráficas de abajo, que sí es significativo, bajando aún el LDL más en todos los estudios, los últimos estudios ya con terapia con estatina, ezetimibe y con los inhibidores, seguimos reduciendo el riesgo de que nuestros pacientes tengan un infarto o tengan un ictus o progrese la enfermedad aterosclerótica. O sea que tenemos que seguir reduciendo el LDL. Y me atreví a hacer esta tabla porque si realmente nos atrevemos a hacer metaanálisis, sabemos todos que los metaanálisis son estudios que nos dan mucha evidencia, pero comparamos cosas que no son iguales, mezclamos cosas que realmente no son las mismas poblaciones, no son estudios de los mismos tiempos. Estamos hablando que el primer estudio fue en el 94, con LDLs muy altos, con una reducción de LDL muy diferente a los estudios que hacemos en la actualidad, con un tiempo de seguimiento diferente entre todos los estudios, y como veis ahí, no tiene nada que ver el 4S, donde se compara la simvastatina frente a placebo, con el Fourier, con el Odysseus-Con o con el Improve, ¿no? Son tiempos distintos, y de ahí un poco que estos metaanálisis pues hay que tomárselos, hay que leerlos con mucha crítica, y hay que saber e intentar ver los beneficios más allá de otras cosas, ¿no? Y pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ya sabiendo un poco este recorrido, ¿no?, de lo que ha sido el LDL y la bajada del LDL y lo que ha supuesto en el pronóstico de nuestros pacientes en prevención secundaria, os lanzo esta pregunta. ¿Creéis que hay grupos de pacientes en los que debemos de ser más agresivos en la bajada del LDL en prevención secundaria? ¿Vale? Pensando siempre en el paciente de prevención secundaria. Ya podéis votar.
Sí, ¿no? Bueno, hay gente que puede pensar que no, ¿no? Si realmente, si nos ceñimos a la guía, no hacen diferencias, ¿no? Bueno, pues después de 2 años de la publicación del Improvi, hace 5 o 6 meses salió los resultados del Improvi en diabéticos. La verdad que yo me alegré mucho porque la verdad que lo necesitábamos, ¿no? Necesitamos saber, siempre que sale un estudio en este sentido, nos gusta ver los análisis en distintas poblaciones, ¿no? Pues este es el Improvi en diabéticos, ¿no? Como veis, en algunos endpoints no hay diferencia, aunque sí, en la práctica totalidad hay una tendencia a un mejor pronóstico en el brazo de ezetimibe en los pacientes diabéticos. De hecho, hubo una reducción en los pacientes diabéticos del infarto del 24% y del ictus del 39%, con lo cual parece que los pacientes diabéticos se benefician más de esta terapia más intensiva, ¿no? Cuando diferencian entre pacientes por debajo de 75, o sea, pacientes más ancianos y pacientes más jóvenes, sobre todo en los pacientes más jóvenes se marca también aún más esta diferencia, ¿no? Vemos cómo los pacientes diabéticos jóvenes significativamente se benefician más de esta estrategia más intensiva. Y los pacientes más ancianos, ambas poblaciones se benefician por igual de la estrategia invasiva, ¿vale? Y esto también lo hemos visto con el Fourier, ¿no? Vemos cómo los pacientes diabéticos del Fourier tenían más probabilidad de tener un evento. Eso es así, porque la diabetes en sí, como ya han dicho en la mesa anterior, es un factor de riesgo que hace que tengas más eventos y, por tanto, la reducción de eventos en la población diabética era mayor en el Fourier. Como ha pasado en diferentes poblaciones que también se han analizado, como la enfermedad multivaso, en pacientes que ya habían tenido más un evento y en pacientes que tenían enfermedad arterial periférica. No son pacientes que todos tenemos en mente, ese paciente de muy, muy alto riesgo, que no aparece en ninguna guía, pero que todos sabemos que tiene mucho más riesgo de tener otro infarto o de que progrese la enfermedad, no quizá que se muera, pero sí que empeore su calidad de vida y que al final acabe en insuficiencia cardíaca. Y ahora vamos a la pregunta. ¿Nos creemos la teoría lipídica? O sea, con toda la evidencia científica, todos los estudios que tenemos en este sentido, ¿nos creemos realmente que bajando los niveles de LDL reducimos la placa de ateroma y así los eventos clínicos? ¿No? ¿O todavía tengo dudas al respecto? Ya podéis votar. Bueno, parece que nos creemos la teoría lipídica, ¿no? O sea, estoy convenciendo, ¿no?, de que hay que bajar el... Bueno, en este sentido, también, como sabéis, se han hecho estudios, aunque no tanto desde el punto de vista clínico, sobre la reducción de placa con el tratamiento estatínico y con el tratamiento de bajada de LDL, ¿no? Uno de los más antiguos, ¿no?, el Reversal, donde se comparaba atorvastatina, bueno, en 2 minutos y un poco más. Donde se comparó el Reversal con la atorvastatina y, como ya sabéis, no hubo diferencia, o sea, con la atorvastatina se paró la progresión y progresó con la atorvastatina. Y luego el Precise IBUS, que fue la atorvastatina más ezetimibe versus la atorvastatina, también se vio que en el brazo que tenía una terapia más intensiva con ezetimibe, la reducción de placa fue mayor, ¿no?, colocándose así en la línea en la recta de los estudios de regresión de placa, en una posición de atorva-ezetimibe tras síndrome agudo, en una buena posición desde el punto de vista de reducir placa ateroma. Esto lo ha confirmado el Glauco con evolocumab, ¿no?, donde se vio que se reducía la placa en el brazo de evolocumab, y aún más en los pacientes que el LDL eran por debajo de 70, ¿no? Se sigue confirmando esta disminución de la aterosclerosis con la bajada de LDL. ¿Y qué pasa con los LDL muy bajos, ¿no?, con estos niveles de LDL que nos estamos encontrando con estas nuevas terapias, ¿no? Se hizo su análisis del Improvi, donde se vio que en aquellos pacientes que tenían LDL por debajo de 30 era seguro, no hubo diferencia significativa a 7 años en ninguno de los endpoints que se estudió, y se vio una tendencia a menor número de eventos. Y así se ha confirmado con el Fourier, donde también se analizaron en función de LDL más bajito, que se seguía teniendo beneficio en esta población de pacientes, ¿no? Y esto es lo que recogen las guías del 2016, que hay que bajar el LDL por debajo de 70 sin más distinciones, que hay que bajar el LDL cuanto antes mejor después de un síndrome agudo, y que hay que añadir ezetimibe y, si no, inhibidores de la PSA9 porque hay que alcanzar los objetivos.
Lo que yo he hecho en falta ya es un poco de distinción en aquellos pacientes de muy alto riesgo, ¿no? Como hemos visto, como pacientes diabéticos con enfermedad multivaso, y que seamos un poquito más agresivos a la hora de bajar el LDL, y así lo recogen nuestros compañeros los endocrinos, que dicen que en los pacientes diabéticos con enfermedad establecida hay que bajar el LDL por debajo de 55, y también hay guías y consensos sobre la utilización de fármacos no estatínicos para la bajada del LDL, donde ponen el ezetimibe y los inhibidores ayudando a las estatinas para conseguir estos objetivos, ¿no? Y ya la última pregunta, Enrique, me vas a dejar. En vuestra práctica clínica habitual, en cuanto al abordaje del LDL, ¿cuál sería vuestra premisa? ¿La dosis máxima eficaz y tolerada? ¿El LDL cuanto más bajo mejor? ¿La dosis mínima eficaz para conseguir objetivos? ¿O no me planteo objetivos? Espero que la última no la vote nadie. Esta es más difícil. Eso me esperaba. Pues estamos en Andalucía, no estamos en Galicia, pues depende, ¿no? Depende. La dosis máxima eficaz, yo soy de la dosis máxima eficaz, pero considero que en algunos pacientes debemos de ir a la dosis mínima eficaz para conseguir objetivos. Es decir, si tú tienes un paciente de muy, muy alto riesgo, la dosis máxima eficaz que el paciente tolere, es decir, aquella terapia que lo lleve a lo más bajo, porque hay que reducir la aterosclerosis, hay que intentar que regrese esa placa. En aquellos pacientes de que no son de tan alto riesgo, son pacientes frágiles, donde no podemos ser tan agresivos, y tampoco nos podemos olvidar de la coste-eficacia, pues nos podríamos quedar con las dos, con lo cual yo creo que habrá que individualizar en función del paciente, y las dos contestaciones la verdad que son válidas, ¿no? Y estas son mis conclusiones. Que tenemos beneficios clínicos consistentes en la reducción del LDL, que lo que está claro que menos LDL, menos eventos cardiovasculares, que no nos podemos olvidar de la optimización de la terapia hipolipemiante, es decir, que sí, estamos convencidos de que hay que bajar el LDL, pero todavía no llegamos a los objetivos en muchos de los casos, y que a pesar de que los pacientes están mejor tratados y presentan el LDL más bajo, en los estudios últimos seguimos mejorando el pronóstico cardiovascular de nuestros pacientes. Y esto se publicó el año pasado en el Lancet, y luego lo hicieron un titular en El País, que era la tribu donde nadie muere de un infarto. Era una tribu donde los pacientes tenían LDL todos por debajo de 100, hacían ejercicio físico, y su arteria tenían la edad mucho más, en comparación lo compararon con población norteamericana, como 40 años más joven cuando comparaban con la misma población. Y la verdad que hacen un comentario que me gustó mucho, porque dice: donde no hay tabaco, no hay colesterol ni diabetes. Tienen una dieta equilibrada y hacen ejercicio físico, no hay aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad de los países avanzados. Y ya está, todo eso. Bueno, te vamos a perdonar. Muchas gracias, Rosa, por tu magnífica exposición. Esperemos haber aprobado el MIR con tus preguntas, y pasamos enseguida aquí dice un compañero, la OPE. Pasamos a Jaime Nevado, cardiólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío, que va a tocar un tema que yo creo que nos preocupa a todos, y es la adherencia. Eso es otro de los grandes caballos de batalla que los clínicos vemos en el día a día, cómo los pacientes dejan de tomar la medicación por las circunstancias que sea. Jaime, cuando tú quieras. Gracias. Agradecer también al comité organizador y a MSD por la invitación. Lo bueno hablar en segundo lugar, que parte del trabajo me lo ha ahorrado Rosa, así que intentaré ganar algo de tiempo, porque lo que ya ha comentado Rosa, hay mucha evidencia que el LDL no es un factor de riesgo, es un factor causal de enfermedad aterosclerótica. Esto tiene una plausibilidad biológica clara, es la sustancia que se deposita a nivel subendotelial y la causante de la cardiopatía isquémica y los eventos aterotrombóticos que vemos todos los días en el hospital. Y esto es importante, estos son los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados a finales de diciembre del 2017, donde las enfermedades del sistema circulatorio siguen siendo la principal causa de muerte, y dentro de ellas las enfermedades isquémicas del corazón. Por lo tanto, es de sentido común y de vital importancia reducir las cifras de LDL colesterol, porque es el factor determinante en el inicio y en la progresión de la aterotrombosis.
Todos conocemos ya las guías de práctica clínica, estas son las guías europeas del 2016. Estos son los pacientes que vemos habitualmente, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, donde los objetivos ya lo hemos visto, por debajo de 70 o una reducción por encima del 50% cuando el LD basal esté entre 70 y 135, entendiendo por LD basal aquel que tiene un paciente que no toma tratamiento hipolipemiante. Y aquí es sí donde yo veo que algunas veces no lo hacemos bien, ¿no? Este es un ejemplo de un paciente que nos ingresó en planta de hospitalización, no recibía ningún tipo de tratamiento, tenía un síndrome coronario agudo, una oclusión trombótica de la circunfleja distal y partía de unas cifras de LDL de 100. En este paciente el objetivo no puede ser por debajo de 70, nos tenemos que ir al menos a cifras por debajo de 50, incluso buscar objetivos secundarios. Tenía los triglicéridos un poquito altos, probablemente hay partículas pequeñas y densas, vamos a buscar una ApoB por debajo de 80, buscar ya objetivos secundarios. ¿Cómo lo hacemos? Máxima dosis de estatinas toleradas, y en el caso de que no sea posible, si no se alcanza el objetivo, pues considerar la combinación de estatina con un inhibidor de la absorción de colesterol. Y esto es así porque a raíz de la publicación del IMPRUVI todos sabemos que el ezetimibe, que inhibe la absorción de colesterol a nivel intestinal, tiene un mecanismo de acción complementario con las estatinas. Lo que va a producir es una reducción del aporte de colesterol al hígado, eso aumenta la expresión de los receptores LDL y como consecuencia hay un aumento del aclaramiento plasmático del LDL. Rosa ya la ha comentado, los resultados del IMPRUVI, aunque modestos, fueron favorables, con una reducción del endpoint combinado, sobre todo a expensas de infarto de miocardio y de ictus, y lo que es importante, con una gran seguridad. Además, vuelve a haber una plausibilidad biológica, porque cuando estudiamos las mutaciones que inactivan esta proteína, se demuestra que existe un descenso de las cifras del colesterol y una menor proporción de enfermedad coronaria. No solo reduce el primer evento, sino que también hay publicación de reducción de eventos subsecuentes, sobre todo cuando vemos la combinación de ezetimibe con simvastatina, y si esto es así, tenemos en cuenta todos los eventos, tanto el endpoint primario como los endpoints secundarios alcanzan significación estadística. De tal manera que esto es un hito novedoso en las guías del 2016, que no se contemplaban en las guías del 2011 y que han permitido cambiar, junto con otros estudios, como el Fourier, como el Odyssey, han permitido cambiar los que son los objetivos, y estas son las guías americanas, también hemos visto de la Sociedad Española de Nutrición, donde ya se habla de un riesgo extremo con cifras de LDL colesterol por debajo de 55. Evidentemente, cuanto más bajo mejor, es que es lo fisiológicamente normal. Ya ha mostrado Rosa lo de la tribu, y muchas tribus recolectoras, cazadoras, muchos mamíferos tienen cifras de LDL que están en torno a 50 miligramos por decilitro. Eso es Goldstein y Brown, un recuerdo histórico, recibieron el Premio Nobel de Medicina en el 85 y ya, por su contribución en el metabolismo del colesterol, y ya hablaban que cifras de LDL colesterol baja eran suficientes para cumplir la fisiología normal. Y me acuerdo que en esta charla también estaba yo presente, donde Bramwell fue contundente y afirmaba que LDL por encima de 50 miligramos por decilitro es tóxico para la especie. Es decir, lo importante, el mensaje clave es bajar el LDL colesterol, fundamentalmente con estatina, es la piedra angular del tratamiento, donde más evidencia científica tenemos, pero realmente con cualquier terapia no estatínica que haya demostrado beneficio, como en este caso ha sido el ezetimibe, porque al fin y al cabo tienen un mecanismo de acción común, van a producir una regulación al alza de los receptores de LDL y como consecuencia una disminución tanto del LDL plasmático como de los eventos coronarios. Una vez hecho esta pequeña introducción, la pregunta sería, bueno, dado que hay tanta evidencia, ¿mantenemos nuestros pacientes en objetivo? Bueno, pues a nivel europeo, este es el EuroAspire 4, ahora comentaré algo del 5, pero los datos que teníamos hasta ahora, realizados en estas encuestas poblacionales, 8.000 pacientes, era que aproximadamente tan solo un 20% de nuestros pacientes estaban en objetivo. Si nos vamos a estudios nacionales, que hay muchos, os pongo este último, el REPAR, que también lo conoceréis, un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, nacional, que englobó a más de 1.100 pacientes con enfermedad coronaria estable, y en los que solo el 26% de los pacientes estaban dentro de objetivo. Deberían de tener por debajo de 70 y solo un 26% estaban controlados. Evidentemente estos resultados para nosotros los cardiólogos nos debería dar un poco de vergüenza, tendremos que esconder la cabeza porque una cosa tan importante deberíamos de alcanzar unos objetivos mayores. Afortunadamente esto va cambiando. Os muestro el estudio Lipicere, que es un estudio de control lipídico en pacientes con enfermedad coronaria en el área de salud de Cáceres, donde los resultados ya son algo mejores, es decir, el objetivo alcanzan hasta el 52,3% de los pacientes están en objetivo. Incluso los autores reseñan que en el año 2015, a partir del año 2015, empiezan a mejorar los resultados y ellos lo achacan a la publicación de los datos del estudio IMPRUVI.
Y aquí tenéis los datos también del EuroAspire 5, donde a nivel europeo parece existir ya una mejoría. Tenemos un 32% de los pacientes que están en objetivos y afortunadamente España está a la cabeza, aunque habrá que valorar también si había ciertos sesgos de selección, porque muchos de los pacientes probablemente eran pacientes englobados en programas de rehabilitación cardíaca cercanos a un evento coronario. ¿Cuál es el problema? Aquí sí que podríamos estar debatiendo mucho tiempo, hay muchos problemas. Yo únicamente voy a comentar desde el punto de vista médico. Sigo pensando, y por eso lo digo, que aunque utilizamos bien las estatinas, lo que son inhibidores de la absorción de colesterol o dosis de combinación fija se siguen utilizando en un porcentaje muy pequeño, pero realmente lo que hemos venido hoy a hablar es realmente cuando nosotros indicamos la medicación, si nuestros pacientes se la toman, porque después de revisar el tema, realmente hay una falta de adherencia tan importante que yo considero que la falta de adherencia es un importante factor de riesgo. Os lo voy a demostrar ahora en las siguientes diapositivas. En primer lugar, definir qué es eso del concepto de adherencia. La Organización Mundial de la Salud define la adherencia como el grado en el que un paciente, es el grado en el que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, seguimiento de una dieta o modificación de los hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas por el profesional sanitario. Realmente esto yo creo que es una definición más global de lo que sería cumplimiento terapéutico, pero en cualquier caso sabemos que en los países desarrollados la tasa de adherencia en los tratamientos de enfermedades crónicas ronda el 50% e incluso cifras más bajas. Realmente esto es un problema de gran magnitud porque, como entenderéis, aumenta la morbimortalidad, aumenta los reingresos y evidentemente aumenta los costes sanitarios. Esta es una revisión sistemática de más de 2.500 estudios, de los que finalmente se analizaron 28, pero en el que se estudiaba la adherencia a las estatinas y la repercusión que tenía sobre enfermedad cardiovascular y un endpoint objetivo como es la mortalidad. Realmente sin heterogeneidad, es decir, con una gran consistencia, la mayoría de los estudios demostraban que la falta de adherencia simplemente a estatina duplica la mortalidad y en algunos casos incluso llega a cifras de cuadriplicarla. Estudios más recientes, esto en Circulation hace poco, pacientes más agudos, es decir, pacientes en los que se estudiaba la adherencia dentro de los 90 días después del infarto, medido como la proporción de días cubiertos mayor del 80%, se veía que la adherencia era del 63%, o dicho de otra manera, en los 3 primeros meses después de un infarto ya el 40% de los pacientes abandonan el tratamiento hiperlipemiante. Y esto evidentemente tiene no solo una repercusión sobre el MEI, sobre los eventos cardiovasculares mayores que incrementaban, sino también sobre la muerte y sobre los reingresos. De tal manera que los autores concluyen que los hospitales deberían de procurar que hubiera una buena coordinación entre diferentes niveles asistenciales para favorecer la adherencia terapéutica. Incluso en las guías de práctica clínica están al final y muchas veces no lo leemos, hay un apartado dedicado exclusivamente al tema de la adherencia terapéutica e indican que esta adherencia disminuye a medida que se va alargando la duración del tratamiento y que probablemente los pacientes incluidos en los estudios sea mejor que los pacientes en la vida real. Y la baja adherencia no solo afecta a la estatina, evidentemente, sino que afecta a otros tratamientos hipolipemiantes y a muchos de los fármacos que utilizamos para prevención de las enfermedades cardiovasculares. Nos dan una serie de trucos para mejorar esta adherencia que yo creo que todos conocemos y que se pueden resumir en esta diapositiva. Pues un poquito involucrar a la familia y a cuidadores, realizar un seguimiento preespecificado con objetivos marcados y determinaciones analíticas que nos permitan ver si cumplen objetivos, utilizar las nuevas tecnologías sanitarias, favorecer la toma en combinaciones fijas y una vez al día porque se ha demostrado que aumenta la adherencia, utilizar bases de datos de farmacia y evidentemente lo que es más importante, hablar con nuestros pacientes, enseñarles y educarlos, ¿no? Aquí os traigo un artículo que también a mí me hizo pensar, es un estudio de simulación, utilizaba una técnica estadística que es la de Monte Carlo, que no es más que una técnica matemática computerizada, que lo que hace es ver cuál sería el grado de consecución de objetivos optimizando de forma adecuada el tratamiento hipolipemiante si la adherencia fuese total. Y llegan a la conclusión de que únicamente necesitarían inhibidores de la PCSK9 un 13% de los pacientes. El resto probablemente cumplirían objetivos si optimizamos de forma adecuada la medicación, evidentemente suponiendo una adherencia completa. Y eso lo podéis ver en el estudio de subgrupos del Fourier. Se utilizó poca ezetimibe, tan solo un 5,2%, pero observar que en aquellos que toman ezetimibe, yo recuerdo que los estudios son pacientes más adherentes, entre otras cosas porque tienen seguimientos periódicos y saben que se les va a interrogar sobre eso, veis que en el forest plot está todo desplazado hacia la izquierda, excepto en el grupo que tomaba ezetimibe, porque probablemente sea difícil demostrar un beneficio importante, al menos a medio plazo, a largo plazo probablemente, con estos fármacos.
en pacientes que toman ezetimibe. Y esto es un poquito lo que se ha visto en la presentación. Y esto es un poquito lo que publicamos recientemente en Cardiocore, que pensamos que en el próximo IPT se debería de recoger que aquellos pacientes que necesiten los inhibidores deberían de tener niveles por encima de 100, pero con un tratamiento hipolipemiado combinado máximo tolerado, porque realmente baja las cifras de colesterol, como veréis ahora en algunos ejemplos. Y es que el Impruvit, por tanto, cambió un poquito la mentalidad de terapia estatínica potente a terapia hipolipemiante potente, porque son estas combinaciones farmacológicas las que permiten reducciones incluso superiores al 60%. De tal manera que la duda surge porque no solo cuanto más bajo mejor, sino cuanto antes mejor, como se han demostrado en algunos subestudios del Pruvit, si nuestros pacientes, tras un síndrome coronario agudo, deberían recibir inicialmente una estatina potente o bien desde el inicio se puede plantear una terapia combinada una vez que tenemos toda esta información. Sobre todo, si no a todos los pacientes, aquellos de más alto riesgo. Esto es un artículo donde se aplicaba un score de riesgo realizado por el grupo TIMI, donde en aquellos pacientes que tenían mayor riesgo, son pacientes con insuficiencia cardíaca, hipertenso, mayores de 75 años, diabéticos, etcétera, aquellos que tenían una puntuación mayor o igual de 3, obtenían un beneficio superior del riesgo absoluto de una bajada del 6,3% y del riesgo relativo de hasta el 20%. Y como decía Rosa, incluso no tenemos que aplicar ningún score. El simple hecho de ser diabético, el 35-40% de los pacientes con síndrome coronario agudo había un beneficio marcado. Y se atreven a decir en el artículo que las implicaciones que podrían tener que pacientes con LDL por encima de 50 incluso se podría plantear la utilización de ezetimibe desde el inicio. Y la plausibilidad biológica también la ha mostrado Rosa en el estudio PRECISE-IBU, en un estudio de 250 pacientes donde la coadministración de ezetimibe más atorvastatina frente a la administración de atorvastatina solo demostraba una reducción del volumen porcentual de ateroma, es decir, producía una regresión importante de la placa de ateroma, sobre todo en pacientes con síndrome coronario agudo. Y aquí os traigo otro ejemplo, observar la fecha porque es importante. Un paciente que dimos de alta ingresó en marzo del año pasado, entre el 6 y el 9 de marzo. Era un paciente diabético, como tantos pacientes diabéticos que veréis en consulta, en hospitalización, estaba en tratamiento con simvastatina de 10 miligramos. Ingresa con un nivel de colesterol LDL de 183 con un síndrome coronario agudo. De inicio me planteo que probablemente con una estatina potente no alcance el objetivo de llevarlo por debajo de 70 y utilizo una combinación fija a la máxima dosis, atorva 80 con ezetimibe de 10. Aquí tenéis la grafa de reducción, observa que un paciente diabético, 2008, 166, 180, 208, 190, cuando introducimos la combinación hubo una bajada del 84,7%, llegando a cifras de LDL de 28. Y probablemente me comentaréis que esto no es lo indicado por las guías. Por las guías no, pero si miramos la ficha técnica del fármaco, comenta que en este tipo de pacientes con antecedentes de síndrome coronario agudo estaría indicado estén tomando o no previamente una estatina. Y no os traigo el caso donde ha habido mayor reducción. Os aseguro que en mi experiencia cuando utilizamos estas dosis se toleran, es que las reducciones son importantes. Son casos diferentes, bajadas del 80%, bajadas del 79%. Y aquí observar el paciente que os comentaba, porque era importante la fecha, tenía 183, bajó a 28 y en el seguimiento vemos que ha repuntado otra vez a 184. Aquí evidentemente ha pasado algo. Y lo que ha pasado algo es que cuando nosotros hacemos la dispensación, eso es lo bueno que nos permite Receta 21, podemos ver si los pacientes recogen la medicación de las farmacias, vemos que la recogen perfectamente hasta que llega un momento, el 6 de mayo, donde no hay más recogida y cuando vemos qué ha pasado, lo que ha pasado es que se ha anulado, en este caso, no es que haya abandonado el tratamiento, sino que por orden médica se había anulado la medicación. Cuando pregunto el motivo, porque es el padre de una enfermera de digestivo del hospital, precisamente es porque las cifras le dieron miedo al médico de atención primaria, era una cifra de 28 y dijo que eso era demasiado bajo, que mejor se retirara esa medicación. Y esto es lo que debemos de ir cambiando poco a poco. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucha información, está en un artículo de Luis Masana, donde habla de la teoría LDL 0, es decir, no hay que llegar a 0, pero sí comenta que hay mucha información donde cifras incluso por debajo de 15 siguen proporcionando beneficios sin aumentar el riesgo. Incluso hay un subanálisis del Fourier que demuestra que sigue existiendo beneficio con LDL por debajo de 10 sin aumentar efectos adversos. No es que tengamos que buscar menos de 10, pero no nos debe preocupar si el paciente lo tolera bien, está en 28, no se debe haber suspendido la medicación. Esto es lo que ha comentado Rosa. También sabemos que con ezetimibe son los pacientes que tenían cifras por debajo de 30 miligramos durante el primer mes y vemos que a lo largo del seguimiento son fármacos seguros que se toleran perfectamente y hay una reducción de eventos coronarios. Observar que hasta el 76% de los pacientes con el Impruvit estaban en objetivos ya después del primer mes
y era algo que se mantenía a lo largo del tiempo. Por tanto, y esta es mi última diapositiva, que aunque es difícil, a lo mejor, o pensamos que puede ser difícil mantener los objetivos, yo creo que hay que intentarlo hasta conseguirlo, porque creo que tenemos arsenal terapéutico para hacerlo de forma correcta. Y nada más, muchas gracias. Como Rosa me comentó lo de las preguntas, aquí he planteado yo una un poco más larga, pero que realmente yo creo que da pie un poco al debate que podemos tener ahora. ¿Qué medida crees más apropiada? Y subrayado más apropiada, porque todas pueden ser correctas, pero cada uno podemos tener una sensibilidad diferente o pensar que puede ser cosas diferentes. ¿Qué medida creemos más apropiada para mejorar la consecución del objetivo lipídico en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular? La leo rápidamente: que se permita utilizar los inhibidores con menor restricción, dada la alta eficacia y seguridad demostrada por los fármacos; derivar a todos los pacientes a unidades de rehabilitación cardíaca para implementar activamente las medidas de prevención secundaria; emplear precozmente combinaciones fijas, estatina más ezetimibe, informando al paciente de los beneficios del tratamiento hipolipemiante; y emplear las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías para favorecer la adherencia del tratamiento hipolipemiante. Cuando queréis, podéis votar. Pues, si queréis lo comento. Yo estoy de acuerdo personalmente con esta respuesta, aunque todas son correctas. Todos estaremos de acuerdo que los inhibidores son fármacos magníficos, pero debemos de hacer un uso racional para no hundir el Sistema Nacional de Salud con el precio que tienen. Evidentemente se deben derivar a todos los pacientes que podamos a la unidad de rehabilitación cardíaca, pero personalmente pienso que la rehabilitación, la primera fase, es decir, no tenemos que pensar mandarlo a una unidad. Yo creo que ya desde el hospital, aunque la rehabilitación empieza ahí, debemos de hacer activamente comunicación con el paciente, y probablemente hay otros muchos pacientes que porque no puedan andar en la cinta, porque sean mayores, a lo mejor no los derivamos, y son pacientes también que debemos de convencer de las cifras de colesterol. Y evidentemente las nuevas tecnologías hay que utilizarlas, pero todos estaréis de acuerdo que es difícil que muchos de nuestros pacientes se entiendan con el móvil, se entiendan con las nuevas tecnologías, porque no lo pueden hacer. Por tanto, yo sinceramente creo que debemos de aumentar la prescripción de terapias combinadas fijas, que son efectivas, y sobre todo no perder, sino emplear tiempo, desde que damos el informe de alta, en explicarles el beneficio que tienen a medio y largo plazo. Y nada más. Bueno, pues después de estas magníficas exposiciones y más o menos ajustadas a tiempo, tenemos todavía 15 minutos para iniciar una discusión, así que se abre turno de preguntas. Si alguien quiere alguna... Doctor Torres. Muchas gracias a los dos, han estado muy interesantes. Yo quería preguntarle una cosa a Jaime, porque ha puesto énfasis en un aspecto que yo le iba a preguntar, y es el tema este último que has comentado del caso clínico. Muchas veces nos acusamos a nosotros mismos, efectivamente, los propios médicos, de no fomentar esta adherencia en el tratamiento hipolipemiante, pero hay muchos otros factores. Incluso muchas veces culpamos al paciente de que es el propio paciente quien abandona el tratamiento. Pero en este sentido yo creo que tenemos que trasladar y ser francos en esta cuestión. Es muy frustrante muchas veces para muchos especialistas que estamos muy sensibilizados con el tema de la dilipemia o la diabetes, que el paciente te vuelva al año siguiente y efectivamente te encuentras como este paciente que le hayan, por ejemplo, anulado el tratamiento. Eso lógicamente tiene una influencia muy importante en el pronóstico del paciente, porque efectivamente tú lo ves al paciente y no sabes si a los 3 meses el propio médico de atención primaria o cualquier otro especialista se lo ha retirado simplemente por este aspecto. Entonces yo creo que la pregunta sería un poco cómo poder crear o concienciar, ¿no? o enseñar la dimensión a este grupo de médicos también de la importancia de la terapia hipolipemiante, porque es que realmente el tratamiento con estatina, yo creo que no hay terapia cardiovascular con mayor nivel de evidencia que esto, y sin embargo es continuamente repetir esta situación, ¿no? De muchos de nuestros pacientes, o suspensión de tratamiento o reducción de la dosis, ¿no? Incluso cuando los pacientes ya están en objetivos. Pues bueno, muy buena pregunta, Javi.
yo creo que todos somos conscientes de la presión, y todos sabéis que tiene atención primaria por el distrito, etcétera, etcétera. Te podría responder con un estudio que está publicado en La Española, el estudio Colipar, si no recuerdo mal, que lo hizo Cosín, el doctor Cosín en el área de Valencia, porque igual que con los pacientes es importante la comunicación y lo que es la educación sanitaria, el estudio lo que hizo precisamente es reunir un área sanitaria tanto especializada como atención primaria. Hicieron una auditoría, vieron cómo tenían controlados sus pacientes, después hicieron una serie de reuniones, tanto presenciales, 3 presenciales y 8 online, si no recuerdo mal, y después volvieron a analizar al cabo del tiempo cómo había modificado y habían mejorado sustancialmente el control de los pacientes. Probablemente no vamos a llegar a conseguir que haya una concienciación plena, por lo que digo, por todas las presiones que tienen, algunas veces por falta de información, pero sí creo que implementando medidas como lo que está haciendo la sociedad española, SEC, atención primaria, es decir, intentando esa comunicación podríamos mejorar. Y después yo creo que hay un escalón, eso un poco más local, y personalmente creo que hay un escalón que va por encima, es decir, hablando, habría que haber una comunicación entre la Sociedad Española de Cardiología probablemente, con el Ministerio, con quien hiciera falta para concienciar de la importancia que tiene esto a medio o largo plazo y que no hubiera las restricciones que vemos en los médicos de atención primaria, porque yo muchas veces sí puede ser por falta de información, pero muchas veces no es la información lo que falta. Bueno, más que una pregunta, quería hacer un comentario porque la falta de adherencia a veces es un problema económico de muchos pacientes que no tienen. Entonces, yo hace poco, os lo digo para que lo tengáis en cuenta a la hora de ver si un paciente no toma el tratamiento. Hay una forma de conseguir que el paciente lo tome y es que, aunque no esté jubilado, si él demuestra que no tiene ingresos, yendo al INS, a la mesa correspondiente, y demuestra que él no tiene ingresos, automáticamente, aunque no sea un jubilado, le perdonan la aportación y entonces es una manera de conseguir que los pacientes tomen tratamiento. Lo digo para que lo sepáis. Yo, a raíz del sacubitril valsartán, he conseguido, me enteré por esa vía y que lo sepáis, que yo creo que eso lo podemos utilizar. Sí, además yo creo que todos los tenemos en cuenta, porque cuando haces el listado de fármacos, le pones el ticagrelor, le pones tal, y dices, coño, esto va sumando como la caja del supermercado. Yo muchas veces en la comunicación yo se lo digo francamente a los pacientes, es feo hablar de dinero, pero sí intento comunicarles que a lo mejor el beneficio que puedan tener, porque lo que sí creo que tenemos muchas veces la mentalidad de que como es caro no lo va a pagar, no se lo va a tomar. Pero yo creo que el paciente tiene que estar informado, porque hay pacientes que prefieren invertir a lo mejor 20 o 30 euros más al mes en eso y no en tomarse una cerveza, que se la debe tomar también si quiere, pero que al menos debe tener la información, porque lo que yo creo que no debemos nosotros es privarle de un fármaco que creemos que es beneficioso únicamente por el coste. Y lo que sí hay medidas, también los pacientes con hipercolesterolemia tienen visados estos fármacos hipolipemiantes y los reciben también de forma gratuita. Hay otros medicamentos que no conocemos, este caso no, pero son también de aportación reducida y no se conocen muchos antidiabéticos, son de aportación reducida, pero evidentemente el tema económico es un lastre para la adherencia, estoy de acuerdo. Bueno, felicitaros a los dos porque habéis hecho muy ameno una charla que llevamos muchos años escuchando. Entonces, y eso tiene mucho mérito. En la cuestión de la diabetes, todo el mundo, yo creo que ya hay un consenso en que dependiendo de la edad del paciente, de las comorbilidades y del tiempo de evolución de la diabetes, los objetivos son más laxos, ¿no? Ahora tú sabes que la administración, tenemos un problema, que nuestra administración al menos creo que utiliza la evidencia científica de una forma, vamos a decirlo, sectaria, por no decirlo perversa, y entonces hay corrientes ahora, y hay corrientes con adeptos que están difundiendo por primaria temas del desescalamiento farmacológico, que pacientes por encima de 80 años hay que quitarle fármacos. Entonces no sé qué pensáis vosotros en pacientes octogenarios sobre si debemos de ser más laxos en los objetivos en prevención secundaria, si la prevención primaria deja de tener sentido en un tío con 85 años. Y este tema que está un poco candente, en la que realmente evidencia científica hay poca, pero la poca que hay se utiliza de forma realmente con intereses que tú sabes que van más allá de lo meramente científico, ¿no? ¿Qué pensáis? Es verdad lo que dice, o sea, pero no por encima de 80, sino por encima de 75. O
O sea, conozco que por encima de 65 están retirando fármacos. Desde el punto de vista de ser más laxo o no con la edad, yo no miraría la edad. Yo creo que ahora lo que hay que mirar es la fragilidad. Es decir, no es lo mismo 83 años de un paciente con menos comorbilidad que 83 años de un paciente más frágil. Yo creo que sí es cierto que la edad es importante, pero que debemos de mirar muchos más factores. Y ahora el tema de la fragilidad y tal, que está tan de moda también, ¿no? Yo creo que ese debe ser el punto, ¿no? Si es cierto que un paciente ya con mucha comorbilidad, que a lo mejor tiene 82 años, pero que su esperanza de vida tampoco es mucho más allá y tal, pues sí debemos de relajarnos, ¿no? Pero un paciente de 82 años que hace su vida normal, que sigue yendo con sus nietos, que sigue tal, ¿por qué le vamos a privar de no tener un evento, ¿no? Yo creo que debemos de mirar otros factores más allá de la edad. Es lo que yo opino, por lo menos. Yo básicamente, Mariano, yo creo que tú que tienes mucho sentido común, es el sentido común el que impera, y dentro de las guías además incluso en el apartado final también hay determinados grupos de pacientes, mujeres tal, y hablan del tema de ancianos, y el tema de ancianos lo aproximan a lo que haríamos con una persona normal, pero, lo que dice Rosa, considerando qué función renal tiene, qué comorbilidad tiene, si es primaria o secundaria. Evidentemente en secundaria pues, intentaremos ser más agresivos siempre y cuando lo permita, en primaria algo menos, y utilizar un poco el sentido común. Yo muchas personas, a lo mejor de esta edad, que tienen mucha comorbilidad, a lo mejor no le pongo dosis plenas de estatina, ni lo intento, a lo mejor empiezo con dosis un poquito más reducidas porque entiendo que le puede producir un perjuicio más que un beneficio. Aplicar el sentido común, pero en líneas generales, si el paciente lo acepta, lo tolera, no tiene efectos secundarios y tiene buena calidad de vida, ¿por qué no vamos a utilizar dosis altas, ¿no? Un comentario a raíz de esta pregunta. Parece absolutamente razonable, ¿no? O sea, lo razonable es decir, bueno, pues sí, si está entero, pues podemos bajarle sus niveles de LDL, y si es frágil, probablemente no tenga mucho impacto en su pronóstico. Pero probablemente. Entonces mi pregunta es, ¿tenemos evidencia de ese aspecto? O sea, ¿qué evidencia podemos tener para sustentar este consejo que parece lo más razonable del mundo? ¿Hay algo que vosotros conozcáis? Yo personalmente en pacientes comórbidos, frágiles, tal, no lo conozco, porque además probablemente necesitaríamos un plazo prolongado de seguimiento para saberlo. Es decir, no te puedo decir estudios concretos. Más que privarle de ese, es decir, que yo apuesto por tratarle la dislipemia, lo que sí intento evitarle son efectos secundarios algunas veces de estos fármacos, y por eso digo no utilizar dosis plenas, sino probar, a lo mejor con dosis más bajitas, si una torba 20-40, ver cómo lo tolera perfectamente, podemos decir, movernos con dosis un poquito más bajo de lo que haríamos en un paciente más joven. Ahora, si hay algún estudio en este tipo de determinado paciente a medio plazo y ver resultados, no te podría decir, Martín. Bueno, realmente en el Improve sí hay una... O sea, diferencia a los pacientes por encima de 75 y por debajo, pero no está analizado el tema de la comorbilidad ni nada de eso. Es que muy probablemente, Rosa, todos los análisis que conocemos de pacientes ancianos, pues si son subanálisis de ensayos clínicos, nada más el hecho de estar metido en un ensayo clínico ya te está diciendo que es un paciente muy entero. Entonces yo creo que con este tema pues necesitamos más investigación. O sea, es una cosa en la que pacientes frágiles tenemos que saber qué hacer con ellos, porque con los que están enteros más o menos creemos que sabemos lo que tenemos que hacer. Yo quisiera hacer una pregunta a los dos. En base a la adherencia, ¿qué tiempo se debe tardar entre una determinación de un colesterol LDL y la siguiente, y cada cuánto tiempo? Porque es que los médicos de atención primaria y algunos no de primaria, resulta que nada más que le hacen una determinación y dicen que ya hasta los 6 o los 7 o al año no es necesario hacerles una segunda determinación. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la estrategia verdadera que debemos tener en estos pacientes en la utilización de todo el arsenal? O si tenemos que jugar un poco con los niveles y a ver cómo van las cosas. La segunda es muy larga, Enrique. Bueno, con el tema, o sea, el tema de las determinaciones, bueno, en la guía lo dice, ¿no? Que tras síndrome agudo a las 4 o 6 semanas hay que hacer otra determinación y ajustar tratamiento, ¿no? Luego el tema de la determinación, cada 6 o 12 meses está recogido, y luego va ahí en función un poco de cómo se comporte, o sea, los niveles, ¿no? Si va a ajustar tratamiento o no. La verdad, pero por lo menos un par de determinaciones en prevención secundaria yo lo veo bastante razonable. Y luego desde el punto de vista de cómo organizar todo el arsenal, pues primero lo que tienes que hacer es marcarte el objetivo. O sea, tú tienes el paciente delante y en función del paciente sabes qué objetivo tienes que alcanzar y añadiendo tratamiento para llegar a ese objetivo. El problema es que muchas veces no llegamos al objetivo porque ya sabéis que los inhibidores no se pueden
nos lo financian por encima de 100, con lo cual... Pero de todos modos los americanos no se marcan objetivos en el control de los lípidos. Bueno, pero esos americanos están en Europa, en Andalucía. Y además los americanos han dado un poquito, yo creo que eso fue a partir de aquí del 2013, pero han reconocido en el consenso que hay en la actualización que realmente es bueno marcarse objetivos porque es una forma de favorecer el cumplimiento. Es como cuando te sacas el carnet, si no pones un día el carnet de conducir, no pones un día la fecha que te vas a examinar, no te examinas nunca, ¿no? Pues, es decir, que ellos mismos yo creo que también han reconocido que es bueno marcarse objetivos y de hecho así lo dice. Yo tengo una última pregunta que también me parece... Nos quedan 3 minutos, Enrique. Entonces, para ver un poco a los dos... A ver soy yo poli malo y él poli bueno. Un poco para ver qué pensáis sobre esto, ¿no? Resulta que el beneficio mayor que se obtiene con la bajada del colesterol LDL es la reducción de eventos aterotrombóticos. Los pacientes que más eventos tienen coronarios en el seguimiento de la cardiopatía coronaria estable, algunos de ellos son los pacientes sintomáticos. Y hay pacientes sintomáticos que a pesar de revascularización siguen sintomáticos, o sea que tienen lesiones no severas, algunos de estos es un pool variado que tienen dolores que no son coronarios, pero otros sí tienen dolores que verdaderamente parecen angina. En vuestra impresión, ¿creéis que sea un grupo de pacientes a los que también tendríamos que ser más insistentes en bajar el nivel de LDL? Sí, probablemente el riesgo residual que queda, es decir, en la optimización yo creo que no solo de la terapia hipolipemiante, sino toda la terapia para reducción de eventos, es decir, si es diabético utilizar los mejores fármacos, si es la antiagregación, plantearse si hay que hacer una antiagregación prolongada más allá del primer año después de un evento, como el Pegasus, etcétera, etcétera. Pero si nos ceñimos al tema del tratamiento hipolipemiante, es lo que hablaban un poquito las guías nuevas de riesgo extremo, que son pacientes que a pesar de cifras de LDL por debajo de 70 siguen teniendo efectos recurrentes. Probablemente deberíamos de intentar en esos pacientes bajar el LDL lo máximo posible, incluso plantearnos, aunque esto es más difícil, algún objetivo secundario. Si conseguimos el objetivo de LDL, hay algunas veces que el LDL está bajito pero los triglicéridos altos, probablemente hay partículas pequeñas y densas y tenemos que intentar buscar a lo mejor que lo que comentaba antes con este paciente, que la ApoB esté por debajo de 80. Yo no lo pido sistemáticamente, pero hay algún perfil de paciente donde hay que buscar a lo mejor otros objetivos, pero yo en este tipo de pacientes lo que hago es optimizar lo máximo que puede y tolere toda la medicación de prevención secundaria. Muy bien. Pues yo creo que si no hay más preguntas, pues más o menos en tiempo, pues terminaron de irse. Muchas gracias a los asistentes y también